Hola, soy Sergio y bienvenido a Mundo Dynamics, el canal donde aprendemos todo sobre AL, Microsoft Dynamics 365 Business Central y las distintas herramientas de Dynamics 365. En el video anterior aprendimos a conectar Business Central con Visual Studio Code. Si no lo viste, te dejo el enlace en la descripción del video. En este video vamos a ver paso a paso cómo crear tablas en AL. Primero te voy a explicar un poco del concepto de tabla, los distintos tipos que existen y las propiedades más importantes que podemos usar. Comencemos. ¿Qué es una tabla en AL? Es un objeto que define la estructura de almacenamiento de datos en la base de datos. Es el equivalente a una tabla en cualquier sistema de base de datos relacional, pero con propiedades específicas para el entorno de Dynamics 365 Business Central. ¿Cuál es el rol en la base de datos de Business Central? Cada tabla en AL se traduce directamente en una tabla física en la base de datos de SQL de Business Central. Define campos, claves primarias y secundarias, relaciones y comportamientos como validaciones o trigger. Puede incluir propiedades como el Data Classification, Table Type o Obsolete State. ¿Cuál es la relación con páginas, informes y procesos? Las páginas o page muestran los datos almacenados en las tablas. Los informes o reports extraen datos de las tablas para generar documentos como puede ser una factura. Los procesos, como los CodeUni u otros procesos, las tablas son las fuentes y destino de los datos para procesos automatizados, integraciones y lógicas de negocio a personalizar. ¿Cuáles son los tipos de tablas que existen? Tipo de tabla estándar, almacena datos persistentes, se refleja en la base de datos de SQL. La tabla temporal, datos en memoria, no se guarda en la base de datos, ideal para cálculos o procesos intermedios. Las tablas virtuales, no existen físicamente en la base de datos, proporciona acceso a datos del sistema, como puede ser la user o la company. Tabla de sistema, tablas intermedias del sistema, no modificables por el usuario, y como puede ser, por ejemplo, el object metadata. Lo que vamos a estar creando es una tabla que tenga esta estructura. 4 columnas donde tenemos un ID, un nombre y 2 campos de cantidades. Después vamos a tener una tabla que va a tener esta estructura. Un ID, un modelo, una marca, un número, una compañía, un estado y una descripción. También vamos a tener una tabla que guarde la relación entre los empleados y los equipos. Entonces vamos a tener un ID, un nombre, un sector, un cargo, el ID de equipo asignado, un número de teléfono y un estado. Para crear estas tablas vamos a estar usando el mismo proyecto que usamos en el video anterior donde te mostré cómo conectar Business Central con Visual Studio Code. Comencemos a crear tablas en Business Central. Para eso vamos a abrir nuestro proyecto, que ya lo teníamos conectado a Business Central, a nuestro entorno, como lo vimos en el video anterior. Si no lo viste, vuelvo a repetir, abajo de este video en las descripciones va a estar el enlace. Lo primero que vamos a hacer es ver un concepto de buenas prácticas, que es por cada objeto que crees, tener una carpeta que lo contenga. Con lo cual, vamos a crear una carpeta que le vamos a poner table y dentro vamos a guardar todas las tablas que creemos para nuestro proyecto. Vamos a crear el archivo, hacemos archivo nuevo, le vamos a poner un nombre, en este caso comp de compañía, tel de telefónica, punto, table, punto, al. Con esto ya tenemos el archivo disponible para editar. Lo que vamos a hacer es el autocompletado, que nos trae la extensión que descargamos en Visual Studio para Dynamics 365 Business Central. En este caso escribimos tt y nos trae las diferentes opciones. Nosotros vamos a usar tipo table. Lo primero que nos pide es un ID. El ID lo podemos ver en el app.json, donde cuando nosotros realizamos la conexión, por defecto te trae que tenés ID para crear
de los diferentes objetos que vos crees el siguiente rango, el 50.100 al 50.149. En este caso nosotros cuando habíamos hecho la conexión habíamos usado, creo que si no mal no me equivoco en el video, usamos la 50.104, así que en este caso usaremos la 50.105,9. Luego nos pide un nombre para nuestra tabla. Vamos a ponerle compañía telefónica. Luego que completamos el nombre podemos ver que la estructura se completa de fields, claves, grupos, variables si queremos crear y trigger de las diferentes acciones. En este caso no vamos a estar utilizando todo, así que algunas cosas las vamos a ir quitando mientras que iremos creando esta tabla. Recuerden, vamos a volver a visualizar la tabla que vamos a crear en este momento es la siguiente: 4 columnas con ID, nombre, cantidad de líneas y cantidad de líneas disponibles, una activa y una disponible, perdón. Entonces, lo primero que vemos es que nos trae un data classification to be classified. Esto lo que indica es que los datos que se van a almacenar en esta tabla provienen directamente desde el cliente o son generados por el cliente. Es decir, que esta tabla va a guardar datos que van a provenir del cliente y que no es una tabla nativa de Business Central. Esto es lo que nos está diciendo esta línea. Luego nos pide las columnas, donde nos va a pedir un número de columna, un nombre de la columna y el tipo de dato. Nosotros vamos a crear la primera columna y como habíamos visto en nuestra estructura de tabla, lo primero que vamos a necesitar es un ID. Entonces acá podemos poner doble comilla y escribir la palabra ID, o bien escribir ID sin doble comilla. La doble comilla se usa cuando querés usar un campo que tenga espacios. Si es un campo que no vas a usar espacios, puedes escribirlo directamente sin la doble comilla. Luego nos pide el tipo de datos. Nosotros vamos a dejar que sea un tipo integer porque bueno, el ID que le vamos a usar va a ser un ID numérico, así que eso lo podemos dejar. Luego, otra cosa que podemos ver acá importante cuando elegimos campos es el caption. En el caption, si nosotros vamos a estar trabajando en un Business Central que está en idioma inglés, en el caption deberíamos poner ID, que es su nombre en inglés, y si queremos que después se vea en otro idioma, lo que se hace es poner coma, poner comment, y en el comment abrimos comillas simples, escribimos las 3 siglas del idioma, igual, y ahí dentro de comillas dobles volvemos a poner el nombre. En este caso, como es ID, justo usé un ejemplo que para ambos idiomas sería lo mismo, pero esto es para que se lo muestro como para que tengan el concepto de que si tienen un Business Central que está en inglés, pero la usa personas que hablan también español, en el caption dejan el idioma nativo y en el comment si ponen ESP de español igual y cómo se llamaría el campo en español. Con esto completamos la primera columna, no necesitamos en este caso, en esta tabla sencilla, agregar más cosas y nos vamos a crear un segundo fields, que sería la columna 2, en este caso el nombre que vamos a usar es nombre de nombre de compañía, y tipo de dato vamos a usar code, abrimos llave,
20. Lo mismo podemos poner un caption, en este caso como yo estoy usando un Business Central que está en español, simplemente pongo caption y acá puedo poner cuál es la descripción de este campo. Nombre de compañía. Si nos centramos en el tipo de dato code es un tipo de dato que va a almacenar texto y no es case sensitive, con lo cual no va a diferenciar de mayúsculas o minúsculas. Si elegimos un tipo de dato text, sí es case sensitive. La diferencia que existe entre el tipo de dato code y el tipo de dato text. Vamos a crear una nueva columna. La columna 3, que en este caso era la cantidad de líneas activas. Cant lin de líneas. Vamos a ponerle disponible en lugar de activa. No, perdón. Este era activas y el otro campo era el disponible. Esto, como es un número, igual va a ser integer. Lo mismo, si queremos le ponemos un caption. Y vamos a la última columna. Columna 4. Cantidad de líneas disponibles. Tipo entero. El caption. Con esto terminamos de completar las columnas que necesitábamos, que eran 4. ¿Qué más necesitamos completar? Necesitamos completar cuál es el campo clave de esta tabla. En este caso va a ser el ID. Escribimos ID, nos autocompleta las opciones que tenemos. ID lo dejamos en cluster true. Con esto, ya para esta tabla no vamos a necesitar grupos, esto lo podemos quitar, y no vamos a necesitar crear variables, y en este caso, por ahora, tampoco vamos a necesitar crear ninguna acción, así que esto lo podemos eliminar, y tenemos creada nuestra primera tabla. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente tabla, que era la de equipos, donde acá hay dos columnas que son distintas a la tabla anterior y las vamos a ver en particular. La compañía la voy a tomar de la tabla equipos, o sea, esa columna va a tener que tener valores que existan en la tabla ya de empresas. Y el estado solo va a permitir estas cuatro opciones, perdón. Disponible, asignado, en reparación e irreparables. Entonces vamos a crear esta tabla. Para ganar tiempo y que el video no sea tan largo, yo ya creé la estructura básica de esta tabla, pero nos vamos a centrar en compañía y en estado. Primero vamos a ver el campo compañía. Nosotros vamos a necesitar que el dato que se guarde sea un dato preexistente en la tabla compañía. Entonces vamos a tener que generar que este campo esté relacionado a la tabla compañía. Entonces vamos a escribir tabla relation es igual a compañía telefónica. Ahí está relacionado a la tabla y en particular nosotros queremos que esté relacionado al campo nombre de compañía. Con esto generamos la relación, pero a su vez necesitamos
que sea un dato verdadero. Entonces escribimos validate tablet relation igual true. Con esto nos aseguramos que si el usuario quiere escribir algo, no va a poder escribir algo que no exista acá. O cuando seleccione, va a seleccionar solo valores que existan acá. Eso es cuando vayamos a crear las páginas, los vamos a ver en detalle. Lo otro era el campo estado. En este caso no es un tipo de dato code, sino que es un option. Cuando ponemos un tipo de campo option, tenemos que ponerle qué tipo de valores puede tener ese campo. Entonces escribimos option member y escribimos las opciones que eran disponible, asignado, en reparación e irreparable. Entonces, disponible, asignado, comillas doble para poner una palabra que tenga espacios, en reparación, y por último irreparable. Entonces con esto ya cubrimos que ese campo solo va a tener estos datos. Y para hacer una cosa más, vamos a usar un trigger de la opción eliminar. ¿Qué vamos a estar controlando? Que solamente se pueda eliminar un equipo que tenga la opción, el estado irreparable. Si un equipo está en cualquiera de las otras tres, en cualquiera de los otros tres estados, no se va a poder eliminar. Entonces eso lo hacemos un if, y dentro del if vamos a validar el campo estado que sea igual a estado punto irreparable. En caso que esto no se cumpla, que esté en cualquiera de los otros estados, vamos a mostrar un error. Vamos a mostrar un mensaje en pantalla. Mayúscula. Ahí está, me tomo la mayúscula, perdón. No se puede eliminar el registro. Estado debe ser igual a irreparable. Con esto terminamos de crear la segunda tabla, donde generamos una relación con otra tabla, aprendimos un campo nuevo que es el option y usamos la acción de eliminar de esta tabla, donde vamos a validar que solo se pueda eliminar si el estado es irreparable. Bueno, ahora vamos a crear la tabla empleado equipo, que es la tabla que relaciona los empleados con el equipo que le vamos a asignar, con el celular que le vamos a asignar. Esta tabla se basa principalmente en 4 datos de la tabla de empleado y 3 datos de nuestras tablas que estamos creando de equipos. Estos datos los vamos a tener que completar de la tabla empleados de Business Central. ¿Cómo podemos ver eso? Vamos a Business Central y lo que vamos a hacer es primero buscar la página de empleados. Acá ingresamos a la página de empleados y estamos viendo los diferentes empleados que tenemos. Nosotros que necesitamos saber qué tabla es esta página, qué tabla está viendo. Entonces, si estás en Windows puedes apretar Control Alt F1, o bien si estás en Mac que no tiene combinación de tecla, te vas a la ayuda,
te vas a ayuda y soporte técnico y ingresas a inspeccionar páginas y datos. Esto es importantísimo y lo vamos a usar mucho, se usa mucho para hacer desarrollos, porque esto lo que te dice es esta solapita que se te abre a tu derecha, te dice en qué página estás parado, la 5201, y también te dice qué tabla está mirando esta página, que es lo que nosotros necesitamos en este momento, es saber que se llama la tabla empleados o employee en inglés, la 5200. Si yo entro un dato, nosotros acá vamos a necesitar el ID empleado, el nombre, el sector y el cargo. Entonces yo puedo saber que el campo número, o sea, NO, es el dato que yo voy a necesitar para el ID, que es un tipo de dato code de 20. Después voy a necesitar el nombre, que el nombre, si se fijan, está el campo alias, el cual automáticamente en Business Central me junta el nombre con lo que sería el apellido. Entonces a mí me va a servir más usar el campo alias. Lo puedo buscar acá. También. Acá está. Sabemos que el campo se llama Search Name y es un code 250. Y otro dato que voy a necesitar es el cargo. En este caso, gerente de compras. Acá sabemos cómo se llama el campo y qué tipo de dato es. Texto de 30. Todos estos datos nos van a servir para crear nuestra tabla. Nos vamos a Business Central. Y yo acá ya precargué la tabla, donde obviamente le puse el nombre y voy a crear un ID de empleado, el cual lo voy a relacionar, como ya vimos anteriormente, con la tabla de empleados, haciendo una validación siempre para que sepamos que el valor que nos va a venir ahí siempre es correcto. Y el concepto que tenemos que tener nosotros ahora es que una vez que seleccione acá el ID de empleados, automáticamente con ese ID me va a tener que completar el nombre y el sector. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la fórmula calc fórmula es igual a lookup. Esto es como para hacer una consulta, como si estaríamos haciendo una consulta de SQL. Entonces vamos a usar el lookup, vamos a usar la tabla employee y el campo que vamos a usar es el search name, como vimos. Acá le hacemos el where, donde en el where vamos a seleccionar por el NO, que es el ID de empleados, el que estamos seleccionando en la parte de arriba. Tiene que ser igual al fields de lo que tenemos seleccionado arriba, ID de empleados. Lo cerramos con punto y coma, y esto es necesario agregar el field class es igual a flow field. Con esto, una vez que el usuario ingrese el valor de ID de empleado, ya automáticamente con ese valor nos completa el nombre de empleado. Lo mismo tenemos que hacer con el sector. Entonces, cal fórmula es igual a lookup, abre paréntesis, tabla empleado de nuevo, punto. En este caso no es search name, en este caso era el siguiente campo, where, paréntesis, nuevamente NO es igual field ID de empleado, el valor que ingresamos arriba, punto y coma, field class igual a flow field. Con esto aprendimos algo nuevo, aprendimos a relacionar una tabla nuestra con una tabla del sistema y a su vez a hacerle filtros. Los otros campos son
iguales como los que ya veníamos creando, y en este caso no hacemos ninguna acción por ahora. Otra forma que quiero mostrarles acá para ver, una vez que nosotros acá obtenemos cuál es la tabla, otra forma que podemos hacer que nos permite Visual Studio Code es cuando vas al que es tu versión, y acá en el package te aparecen todas las tablas, páginas y todos los tipos de elementos que podemos crear, pero estos son los de Business Central propio. Entonces nosotros acá ya sabemos cómo se llama la tabla o qué ID tiene. Vamos a filtrar por nombre. Acá nos dice el mismo ID y empleada común y el nombre, como ya habíamos visto. Le hacemos doble clic y acá podemos ver el código nativo que tiene esa página, esa tabla o lo que estemos entrando a ver. Esto solamente lo podemos ver, no lo podemos modificar, pero acá lo que podemos obtener es también qué tipo de dato, lo mismo que vimos por pantalla, qué tipo de dato es, qué cantidad tiene, qué extensión tiene, y que es lo mismo que nosotros vamos a tener que poner acá. Si en la de Business Central dice que es un code de 20, acá vamos a tener que también poner el mismo valor. Si difieren entre uno y otro, va a dar error cuando lo relacionas entre tablas. Esto ya lo podemos guardar y ya tenemos esta tabla creada también. Bueno, ahora por último nos queda crear una extensión de tabla. Para eso, como dijimos, siempre buenas prácticas, vamos a crear una carpeta. Vamos a ponerle el siguiente nombre para identificar que adentro vamos a guardar todos los objetos que sean extensiones de tabla. Vamos a crear un archivo nuevo y lo que vamos a hacer es extender la tabla de empleados, la tabla con la que veníamos trabajando de Business Central. Como yo les dije, el código lo podemos ver, pero no podemos agregarle a esa tabla directamente campos. Entonces lo que se usa es una extensión de tabla. Entonces vamos a ponerle el nombre, cómo se llama la tabla original, employee.table .xt, que indica que es una extensión de tabla, .al. Lo mismo como venimos viendo antes, podemos escribir tt y acá vemos que está lo que queremos usar, una extensión de tabla. Nos crea este formato donde nos va a pedir como siempre un ID, podemos ponerle 50-100, de nombre la vamos a llamar empleados equipo de asignado. Acá nos pide qué tabla es la que vamos a extender, como ya vimos es la siguiente tabla, la employee. Y acá nos pide que podemos agregar campos, claves, grupos y también si queremos agregar una variable. Nosotros lo único que vamos a hacer es agregar campos. ¿Qué vamos a agregar? A la tabla de empleados le vamos a agregar un campo que nos identifique el ID de celular, el ID mail que le vamos a asignar, que le habíamos asignado al celular, y qué modelos le asignamos al empleado. Así, en la misma tabla de empleados, por medio de esta extensión, vamos a guardar qué celular y qué modelo le dimos al empleado. Para eso, borramos esta parte. Creamos un field. Acá nos va a pedir un ID. Acá lo que podemos hacer es ir y ver cuál es el último ID usado de la tabla de empleados, o bien poner números grandes que sabemos que no se van a pisar con la tabla estándar de Business Central. En este caso yo ya lo había visto y se puede empezar a usar el 1110. Le vamos a poner el nombre, el email, del equipo asignado, que era un tipo de dato
integer. Vamos a hacer el table in relation con la tabla equipo equipotel, perdón, la primera, con equipotel con el campo ID de main. Y vamos a hacer otro campo más. Modelo asignado, el tipo de dato, code 20, y hacemos la relación con la tabla nuevamente. No, perdón, con marca no, con modelo es el campo. Con esto ya tenemos terminadas nuestras tablas. Así que esto lo podemos compilar. Cuando compilemos esto, las tablas no se pueden ver directamente. Para verlas necesitamos primero tener creado una página para de esa página acceder a la tabla. Pero en este caso, cuando compilemos, lo que sí vamos a poder ver es estos dos campos que lo vamos a visualizar extendidos de la tabla de empleados. Así que ahora vamos a guardar, compilar y revisar esto en Business Central. Bueno, acá compiló sin errores. Así que vamos a Business Central. Las tablas que creamos de celulares, la relación de empleados, esas no las vamos a ver todavía hasta que, como les decía, hasta que no creemos la página que nos va a permitir acceder a ella. Pero sí, ya que compilamos sin errores, podemos ir a la página de empleados, volver de nuevo al inspector y si yo hago clic en ver tabla, me hace una vista en pantalla de la tabla, donde si yo voy al final, voy a tener los campos que nosotros extendimos: email asignado y modelo asignado. Con esto terminamos este video. En el próximo video vamos a crear las páginas para estas tablas que creamos y empezar a ingresar datos. No olvides dar tu like o suscribirte, eso nos ayuda mucho en la difusión de nuestro canal. También puedes seguirnos en Instagram en @mundodynamic. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video donde estaremos creando las páginas y ingresando datos en las tablas que acabamos de crear. Saludos.